Buenas tardes, hermanos. No estoy nervioso. Estoy nervioso de más o menos de la mitad de enero que me avisó el Jonathan que tenía que predicar hoy. Doy gracias al Señor por este momento, la verdad. Lo había estado esperando ya hace tiempo, solamente que como no me habían dicho nada, preferí esperarnos a que los ancianos se comunicaran conmigo. Amén. Bueno, el tema de hoy día es el amor que excede a todo conocimiento y se encuentra en Efesios 3 del 14 al 21. Aún no lo vamos a leer ya, pero vamos para allá. El Señor, la verdad, ha sido súper bueno conmigo y ha hablado a mi vida profundamente durante estos días en los cuales he preparado la predicación. Y siempre cuando uno dice algo o predica algo o da algún consejo, siempre cuando uno estudia su palabra salen preguntas, las cuales pueden generar algún tipo de meditación en nosotros respecto a su palabra. Y la verdad, cuando un predicador, no me gusta cuando un predicador se excluye de estas preguntas. Por ejemplo, hermano, ¿usted ha leído la Biblia esta semana? Siendo que uno también tiene que leer la Biblia. Entonces, si hago esto, no es con intención y tiene todo el derecho de reprenderme después de la predicación, ¿no? De más está decir que cada cosa, cada palabra que está escrita en su palabra no está por nada, sino que está ahí por un propósito. Para poner un poco en contexto, como iglesia se viene estudiando Efesios y Pablo está en la cárcel en esta carta. Y él incómodo, él estando en la cárcel, como uno está en la cárcel, aún así él estaba preocupado por su iglesia y en reverencia y con urgencia estaba realizando esta oración, porque sí, el texto del 14 al 21 es una oración que hace Pablo. Pregunta, hermano, ¿cuándo fue la última vez que usted o yo se puso de rodillas para dirigirse a Dios? Esto para que lo piensen, no es para que me lo responda. ¿Por qué se puso de rodillas? ¿Qué lo impulsó a hacerlo? ¿Qué estaba pidiendo? Porque sí, generalmente nos ponemos de rodillas ante el Señor para pedir algo, porque necesitamos algo. No lo hacemos porque estamos bien o porque estamos contentos. Necesitamos con urgencia algo. ¿Usted, hermano, sabe lo que significa iglesia? Todo esto va a llegar a un punto, por si acaso. No es que sean cosas... No. La palabra iglesia viene del griego eclesia. Esta pregunta sí la voy a responder. Que significa asamblea o reunión, pero en el Nuevo Testamento significa aquello llamado fuera. Y se refiere a sus hijos, los cuales llamó fuera del mundo, separados del pecado por gracia. En el verso 1 al 13 del capítulo 3 que se estudió la semana pasada con nuestro hermano David, del Ministerio de Pablo a los Gentiles, muestra cómo esta pared de separación que había entre judíos y gentiles, o sea, los judíos y no judíos, desaparece cuando a través de la venida de Cristo se ve con claridad que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. A esta iglesia se dirige Pablo, a nosotros, la iglesia contemporánea. Así que no podemos escapar de esta responsabilidad. Pablo, acá en este texto que vamos a proceder a leer ahora, requiere y precisa explicar que para un hijo de Dios es imposible no estar cimentado y arraigado en el amor de Dios para poder ser capaces de comprenderlo. Es imposible no hacerlo. Si usted o yo decimos que comprendemos a Dios sin tener un hábito de oración y lectura en su palabra, debemos tener cuidado. Porque estamos siendo hipócritas con nuestros hermanos y mentirosos ante el Señor. La única manera de conocer al Señor, hermano, es a través de la lectura y meditación de su palabra. Otra pregunta. ¿Cómo está su amor, pero siendo reflejado en la iglesia? No podemos, ¿cierto?, hacer nada sin amor, como hijos de Dios. Recordemos en 1 Corintios 13 que es claro que lo que hagamos debemos hacerlo en amor para con nuestros hermanos.
Cuando nuestro deber es más importante que nuestro amor por el deber, debemos ver qué pasa en nuestra vida y a quién estamos amando más. ¿A mí, Jaime, que debo cumplir con lo que hago semana a semana? ¿O para poder cumplir con mis propios deseos, mis propias manías muchas veces? Porque, no, por ejemplo, yo no llego tarde a la iglesia y me molesta lo que llegan tarde, como que interrumpen. Pero tenemos que tener cuidado, hermanos, porque muchas veces estamos satisfaciendo la carne en vez de al Señor. Con hacer las cosas con amor, lo hacemos muchas veces por amor a nosotros y no amor al Señor. Debemos examinarnos y llegar al punto en donde tenemos la seguridad que estamos haciendo lo que hacemos para Dios y su gloria. Amén, hermano. Voy a orar para comenzar. Amén. Señor, te agradezco, Padre, por este momento. Te ruego, Señor, por mis hermanos, Señor, por esta iglesia en San Pedro. Te ruego, Padre, que tú puedas bendecir los corazones, bendecir a cada uno de mis hermanos, Señor, y que tu palabra pueda ser expuesta con cautela, Señor, y que pueda ser escuchada, Señor, y practicada por todos nosotros, Señor, que estamos escuchando, Padre. Primeramente, tú has hablado a mi vida, Señor, y te ruego, Padre, que pueda ser expresada de buena forma, Señor, para que pueda ser entendible y que tu Espíritu, Señor, pueda estar obrando en cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Padre, en Jesús. Amén. Vamos al texto, Efesios 3, del 14 al 21. ¿Está ahí? No sé si les parece que leamos un versículo yo y un versículo ustedes. Hagan las antiguas usanzas, me gusta eso. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria en la Iglesia de Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Amén, hermano. ¿Cuántas alabanzas pudo reconocer en este texto? Hay como 5 o 6 que se vienen a mi mente cuando estaba preparando la predicación. En el verso 14 dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pablo esta vez está orando por Efesios por segunda vez en este capítulo. La primera vez lo vemos en el capítulo 1, del verso 15 hasta el final del capítulo. Pablo ora por la causa del Evangelio y le da la importancia que requiere esto, como podemos verlo en Efesios 6, 18 al 20, Bastián. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el ministerio del Evangelio. Como un hijo de Dios debe hablar. Muchas veces oramos por nuestra familia, por nuestro trabajo, por nuestras necesidades, lo que no está mal, ¿cierto? El Señor sabe los deseos de nuestro corazón. Pero cuando el hermano Carlos Liempi predicó esto hace un tiempo en Melipilla, a mí me llegó mucho esto porque yo siempre me he fijado que mi oración está muy enfocada en mí, siempre. En mi iglesia, y está bien, o sea, tenemos que orar por nuestros líderes, por nuestra iglesia, pero Pablo muestra en esto que estamos no esperando en Él, sino que queremos solamente la añadidura. Muchas veces, como dice su palabra, busca primero el reino de Dios y lo demás vendrá por añadidura. Y no estamos buscando el reino de Dios, solamente queremos la añadidura.
Me pasa con este versículo que muchas veces nuestra oración se torna tan banal, tan insignificante muchas veces, llegando al límite de que no vemos lo que pasa más lejos de nuestra nariz. Nuestro deber como hijos es conocerle y dar a conocer. Pero ¿cómo damos a conocer a un Dios que no conocemos? No en el sentido de que no seamos hijos de Él, ¿cierto? Sino que de conocer a esta persona de Cristo, el carácter que quiere para nosotros. ¿Cómo entregamos un mensaje del cual de una persona que no conocemos? Volviendo al párrafo, verso 14, Pablo muestra con esto que el control y la última palabra la tiene Dios y no nosotros. Él aún estando preso, ora sin cesar por su iglesia y por cómo su iglesia debe ser guiada, consolada y enviada para que la palabra de Dios sea predicada. Está hablando Pablo a la iglesia del ministerio encargado del cual somos parte por medio de Jesús. Hablar el mensaje de Dios, de su amor y por la humanidad y la redención de pecados por medio de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esta es la causa de la que está hablando Pablo. Doblo mis rodillas, dice Pablo, al Padre de nuestro Señor Jesucristo, por esta causa, pero añade que Él dobla sus rodillas, y en esto hay humildad en Él, y urgencia. Ya que por lo general los judíos oraban de pie. En Mateo 6:5 dice, no seáis como los hipócritas que se ponen de pie y oraban en las sinagogas. Y la idea de esto en los judíos era ser visto. Yo me pongo de pie, oro en voz alta para que me vean. Por eso arrodillarse significa humildad también. En el verso 15 dice, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Esto significa que el Creador, que Dios es el Creador de todo lo que existe, tanto como en el cielo como en la tierra. No hay mucho que explicar acá, ¿cierto? Él es soberano y Él es el Creador de todo lo que existe. Verso 16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el nombre interior por su Espíritu. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Pablo ora para que nosotros como hijos de Dios seamos fortalecidos por el Espíritu Santo. Esto no de nosotros, ¿cierto? Para nada, sino que depende de la abundancia y generosidad de Dios, como dice su texto. Dice el texto, conforme a las riquezas de su gloria. El término ocupado, el hombre interior, se refiere al alma y el espíritu del creyente, el cual necesita ser renovado diariamente para lograr el carácter de Dios en nosotros. Esto me recuerda que llevamos, 2, 3 años con nuestros ancianos diciéndonos todas las semanas que debemos buscarle. Ora, lee la Biblia, haz tu devocional, busca a Dios, ten un tiempo con Dios. Y muchas veces no lo hacemos. El hermano Carlos la semana pasada decía, voy a mencionar mucho al hermano Carlos por si acaso, en toda la ocasión, y aquí anoto, que requiere tiempo, ¿no? Y no hay que apurar la cosa, no podemos lograr en muchas veces cuando uno iba a campamento, llegaba como eufórico de buscar al Señor, ¿cierto? Estábamos un mes así como leyendo su palabra, orando, pero después se pasaba. Y por eso están los líderes de la iglesia, porque para recordarnos domingo a domingo, semana a semana, que es lo que tenemos que hacer como hijos de Dios. En el verso 17 dice, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Y para más, antes del 18. Para que habite Cristo. Pregunta, ¿hemos permitido que habite Cristo en nuestros corazones? Porque sí, depende de usted y de mí que Cristo habite y no de visita, no por vacaciones, no por un periodo corto de tiempo, un periodo largo de tiempo, sino que habite Cristo. Diariamente en nuestra vida, un Espíritu Santo que está con nosotros cuando nos despertamos, cuando nos levantamos, cuando comemos, cuando estamos en el trabajo y con nuestra familia también. Otra pregunta, ¿en dónde está nuestro corazón? Esto es que Cristo mora en nuestros corazones, el que habita Cristo en nuestro. A tener cercanía a Él, tener una relación íntima con Él. Esto sí es de nosotros. Como dije antes, en el verso 16 dice, conforme a las riquezas de su gloria, ¿cierto? ¿Sí?
Esto sí es de nosotros, hermanos. Si usted no tiene, o yo, no tenemos una relación arraigada a Cristo, una relación cimentada en Cristo, lo que construyamos, lo que hagamos sobre esta fe se romperá al primer conflicto. Acompáñame por favor a Mateo 7, del 24 al 27. Dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y descendió lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, y vinieron ríos y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí el Señor pone una situación en la que el hombre insensato, bueno, está también decir que mientras busquemos... Ocurrió un problema con Apple Music. Tendrás que iniciar sesión. Perdón. Siri, no sé qué pasa. ¿En qué estaba? Ya. Aquí, Señor, pone una situación en la que el hombre insensato, bueno, está de más decir que, o no está de más decir, también hay que decirlo, que si buscamos al Señor y estamos arraigados en Él, vamos a ser como el hombre sabio, ¿cierto? En el cual, venga lo que venga, no opacará nuestro gozo ante el Señor. Pero vamos con el hombre insensato. Porque el hombre insensato, a pesar de ser insensato, muchas veces es más sensato que algunos cristianos. Porque dice que vino lluvia, pero no cualquier lluvia ni un poco de viento, sino que vino una lluvia tipo tormenta. Y dice que soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó y fue grande su ruina. O sea, no fue un problema pequeño, fue un problema fuerte. Muchos cristianos no tienen ningún tipo de base, o tienen muy poca base. Porque ante el primer no de Dios, ante el primer espera de Dios, su fe vacila y cae. Un hijo de Dios que ante la más mínima tentación cae. Somos hijos que lamentablemente tenemos tan poca Biblia en nuestro corazón y en nuestra mente, que cedemos fácilmente al pecado. Y nos cuesta volver, porque lamentablemente nos cuesta arrepentirnos por nuestro orgullo, porque no estamos arraigados en Cristo. Cuando somos puestos a prueba, sale y se muestra la verdadera intención del corazón del cristiano. Y no es necesario que lo externalicemos, que digamos algo, alguna palabra. Ya el Señor vio nuestro corazón ante una situación. Pero si sabemos quién es Cristo, sabemos en quién confiamos. En un Señor que no nos dejará ni nos abandonará. Amén. En el verso 18 dice: seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y antes de pasar al verso 19, altura, longitud, anchura. Hay una canción, una alabanza de escuela dominical, la cual habla de esto, del amor de Dios, que es tan grande, tan alto, que no puedo salir, no puedo subir con él, no puedo llegar abajo, no puedo, ¿cierto? Y uno hacía las acciones como cuando niño, y llegando a intentar lo más ancho, lo más alto que podíamos, y nos sorprendíamos también porque terminaba con la frase: que grande es el amor de Dios. Pero no comprendíamos la complejidad de esta frase y de cómo, siendo adultos, muchas veces aún no comprendemos esta frase, porque nuestro cuerpo creció, algunos más que otros, pero nuestro juicio, ¿cierto?, nuestro entendimiento, nuestro amor por el Señor no, porque hemos sido negligentes. Hermanos, si estamos en Cristo, debemos ser capaces de comprender en comunidad, esto es con su iglesia, esto es para todos los santos, la inmensidad del amor de Dios para con nosotros, su iglesia. Esto es en cada área de nuestra vida.
Pablo en su oración deseaba que toda la iglesia comprendiera esto, no solo los líderes, los ancianos, los diáconos, los los líderes de ministerio, sino que quería que toda la iglesia comprendiera esto. Por un momento, hermano, piense en lo más profundo de su ser, el pecado más oculto que pueda tener o más difícil de desechar. Ese pecado que tal vez lo dejó, pero que después de un tiempo vuelve. Ahí está el amor de Dios. Esto hablábamos hace una semana, unos domingos, en Melipilla. Nuestro hermano Carlos Liempi nos predicó sobre el amor en 1 Corintios 13 y de cómo debemos conocer el amor de Dios para nosotros y los tipos de amor que hay, el cual debe mostrarse con la congregación, con la iglesia. Este amor ágape, el amor incondicional. En el verso 19 dice, y de conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda plenitud de Dios. Sabemos que el amor de Cristo que excede todo conocimiento es un amor que como humanos, como seres vivos, no podemos comprender. Ya que este amor está destinado para ser experimentado y conocido espiritualmente por sus hijos. Para esto debemos, y vamos al verso 19 de Efesios, de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, y para la respuesta está aquí, para que seamos llenos de toda plenitud de Dios. Vivir llenos de toda plenitud de Dios. No basta, hermanos, con venir a la iglesia caminando kilómetros, muchas veces o en auto por mucho tiempo. No sé, hermano Carlos con su familia yendo a Melipilla, los de Melipilla a veces acá a San Pedro, mucha gente que viaja muchos kilómetros para congregarse. No basta con decirle a mis compañeros de trabajo que soy cristiano o evangélico. No basta con tocar la guitarra, por más bien que lo haga o más mal que lo haga. No basta con salir a predicar a la gente a la plaza. No basta con participar de los jóvenes. No basta con orar en los almuerzos. No basta con leer el pan de vida. No basta con predicar una vez al año o todos los domingos. No basta con ser el líder de la iglesia. Ojo ahí. Es necesario, es preciso vivir una vida arraigada a Dios. Solo de esta manera podemos experimentar la presencia y el poder de Dios de manera completa y transformadora en nuestras vidas. Como dije hace un rato, no hay atajos, no hay forma en la que no tengamos que ponernos a orar y ponernos a leer nuestra Biblia. Yo en el colegio nunca fui un alumno de excelencia. Me gustaba mucho estudiar, la verdad. Era desordenado y costumbres las cuales tuve que cambiar en la universidad. Por obligación. Porque me echó un ramo el cual era de un año. Me afectaba un año. Entonces me atrasó un año la carrera. Todo esto va a llegar a un punto, por si acaso. Tenía un profesor, Raúl Leal, nunca voy a olvidar su nombre, el cual me eché el ramo con él porque no estaba estudiando. Creía que era como el colegio y no era así. Al segundo año me tocó este mismo ramo con él, pero a mi pesar me tocó otro ramo además con él. Y eran 2 ramos en el mismo semestre. Entonces fue un periodo así como súper difícil. Aquí quiero llegar con todo esto, para hacer más corto el tema y no irme en otras cosas. Este profesor hacía predicaciones vía oral y hubo una prueba, bueno, cuento corto, me pasé los ramos, y la última prueba de uno de esos ramos me fue muy bien. También que fui la mejor nota de esa prueba que era la última, que abarcaba toda la materia del semestre. Y resulta que nos pasan la hoja, veo la nota y mis compañeros empiezan a preguntar qué fue lo que hice, que me pedían la prueba. ¿Por qué? Porque yo hice 1 hoja y media. Y había compañeros que sabían mucho más que yo, que hicieron 10 hojas, 8 hojas. Pasaron 20 minutos y yo entregué la prueba. Entonces, aquí quiero llegar con esto. Me preguntaban qué hice para sacarme esa nota. Y yo les dije, las últimas 2 semanas, sin trabajar, por supuesto, me levantaba estudiando y me acostaba estudiando. No porque yo quisiera, sino que porque mi mamá me lo dijo. Me lo aconsejó
en modo amenaza, pero... ¿A qué voy con esto, hermanos? Podemos llenarnos de conocimiento, ¿cierto? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que estudiar su palabra, tenemos que crecer en su palabra, pero no basta con solamente crecer en su palabra, tenemos que ser prácticos en su palabra. Y que el Espíritu Santo nos guíe en su palabra. No llenarnos la boca de mucho conocimiento. ¿Por qué? ¿Por qué lo digo? Porque mis compañeros hicieron hojas y hojas de sabiduría, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo nos guía para hacer lo correcto. Y para que lo que conocemos, aplicarlo de buena manera en nuestra vida. La única forma, hermanos, es dándole nuestro tiempo a Dios. Y no podemos apurar el crecimiento de su palabra. Recordemos que esto no es solamente los fines de semana, que esto no es solamente por el verano o por un semestre, esto es para siempre. Así es, hermano, el compromiso que hicimos con el Señor, allá cuando dijimos con nuestra boca, ven a habitar en mí, debe ser constante en el tiempo. Podremos decaer, obviamente, pero es nuestro deber tener, sobre todo si llevamos muchos años en esto, las herramientas y el discernimiento, el cual proviene de Dios para volver a enriolarnos y seguir el camino. En 2 Corintios 12:9 dice, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades. ¿Qué dice el verso 10? Bastián, por favor, del 2 Corintios 12. Por esta causa... de Corintios 12, 10. Dice, si soy débil, entonces soy fuerte. Pero ¿cómo es esto posible? O sea, en resumen, no todo el... En Mateo, acompáñame a Mateo 5, de 3 al 12. Vamos a leer las bienaventuranzas. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Somos bienaventurados, hermano, en nuestras debilidades, porque recibiremos el consuelo de Dios. Ya solo con esto, Señor, hermanos, debemos estar tranquilos. Este es el amor de Dios. Esto es vivir cimentados y arraigados a Dios. Esto es ser llenos de toda plenitud de Dios. En el verso 20, ya para ir finalizando, dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Podríamos cantarla, ¿cierto? Pablo está recordando el poderío de Dios y su omnipotencia. Y que según el poder que actúa en cada uno de nosotros, este poder actúa en cada creyente de manera distinta. Este párrafo se ha encargado de darnos claridad en eso. Conforme a la riqueza de su gloria, nosotros debemos buscarle para que su poder actúe de la manera que Él crea conveniente. Lo vimos recién, yo solo como individuo debo presentarme a Dios como sacrificio vivo todos los días para que su poder actúe en mí. No puedo esperar que con la predicación del domingo estoy listo y el pastor anciano o diácono que predicó voy a sentir el poder de Dios actuando en mí. Puede pasar, ¿cierto?
puede, Señor, hacer un milagro en mi vida. Pero no debemos engañarnos a nosotros mismos. Cada uno, hermanos, ojo aquí, cada uno debe dar el ancho, cada uno debe dar el alto que nos pide Dios. En Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ojo, hermano, esto no quita nuestra responsabilidad ante Dios, el que Dios haya preparado de antemano las obras. El otro día, en la predicación del primer verso de Primera de Pedro, nuestro hermano Pablo García dijo algo que me tocó el alma, que somos más responsables cada vez que entra conocimiento a nuestra mente y nuestro corazón. Cada vez que aprendemos algo relacionado con las implicancias de ser hijo de Dios, esto nos hace más responsables cada día. Porque si sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos, ¿qué nos hace? En Santiago 4:17 dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Así es, nos hace pecadores. El verso 21 dice, a Él sea la gloria en la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Y esto en su poder, no en nosotros. Toda la gloria es de Él y para Él. Y esto es lo maravilloso, hermanos, porque no depende de mí, no depende de usted, como individuo. Y qué bueno, porque yo sinceramente, si dependiera de mí, estaría perdido quizás donde en el mundo. Debemos recordar, hermanos, que somos instrumentos de Dios y esto es para su gloria. Además, que esto es para siempre, vuelvo a decirlo. No decaigamos porque debemos ser fieles aquí en la tierra porque después vamos a estar en su reino eternamente, alabándole. Muchas veces como hijos, hoy día el hermano Carlos Robinson predicaba o comentó respecto del Salmo 23. Dice, Jehová mi pastor, nada me faltará. Y como dije hace un rato en la predicación, muchas veces buscamos el nada me faltará. Pero el Salmo 23 empieza así por algo, porque dice Jehová es mi pastor. Para que nada nos falte, Jehová tiene que ser nuestro pastor. En el Salmo 91 dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y es lo mismo, causa y efecto. Para morar bajo la sombra del Omnipotente, debemos habitar en Él. Y esta es la invitación, hermano, habitar en Él, habitar en Cristo. Pónganse en pie, por favor, vamos a orar. Somos invitados por Dios a conocerle día a día y ¿para qué llevar, cierto, una vida de mentira? Mejor conozcamos, y lo digo en el sentido bíblico esta vez, de esta palabra, conozcamos de manera íntima a Dios, donde todo lo que nos aleje de Él sea erradicado por completo de nuestra vida. Amén. Señor, te agradezco, Padre, por tu palabra. Te ruego, Padre, que tú nos ayudes a poder comprender, Señor, el amor que tienes para nosotros. Vivir en tu plenitud, Señor, y gozarnos, Señor, en las pruebas, Señor. Gozarnos, Señor, en tu palabra, Señor, y descansar en ti. Ayúdanos, Padre, como iglesia, Señor, a comprender esto y a estar arraigados, Señor, y cimentados en ti, Señor, para que podamos vivir plenamente la vida que tú deseas para nosotros, Señor. Gracias, Padre, en nombre de Jesús. Amén. Ha de ser llevada por aquellos que han gritado, veme aquí.